por ejemplo, que se habló de llevar por aparte, digamos, el registro de lo que es la casa y lo que es la finca. O sea, es importante no revolver porque que por obvias razones tal vez después no cuadra todo el balance final, pero ¿qué pasa cuando uno tiene una misma fuente de ingreso? ¿Cómo hace para dividir ese ingreso para los gastos de la casa y para los gastos de la finca? En un documento venía como un diagrama de un árbol que venía como una misma fuente de ingreso y se partía las ramas para la finca y para la, 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 la casa. Pero mi duda viene a si hay que manejarlo entonces más bien como por presupuesto, porque obviamente lo que ocupa la finca no necesariamente es lo mismo que ocupa la casa y no podría partir ese ingreso exactamente a la mitad porque obviamente no me va a alcanzar para uno o para otro. Entonces, como ahí va mi pregunta, ¿cómo hacer en esos casos? Ok, me parece una muy buena pregunta. Un segundo para ver si encuentro ese árbol. Ah, sí, ese árbol está aquí. Y que todos sepamos de qué estás hablando. Ok, mientras encuentro el árbol, esa pregunta que hace Raquel es como súper importante y es de las primeras que les van a hacer cuando ustedes empiecen a hablar de finanzas, porque la gente siempre tiene esa duda, ¿cómo hago yo para dividir entre los gastos del hogar de los gastos de la finca, verdad? Es súper entendible que esa consulta exista. ¿Qué es lo que se recomienda y por qué? Yo siempre empiezo con la premisa de que lo ideal es que esté por separado, porque lo que pasa en muchos casos es que la gente tiene todo revuelto y luego no entiende por qué no le alcanza. Voy a compartir pantalla. Ok, ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces, acá, como uno ve, en este árbol tenemos en las raíces todas las fuentes de ingresos, que es la venta de frutas, la venta de comida cocinada, regalos, venta de vegetales, venta de canastas, eh, préstamos, eh, y etcétera, ¿verdad? Y luego tenemos de este lado como toda la parte del negocio y de este lado toda la parte de la familia. ¿Qué es lo que pasa en la vida normal? Que la gente mezcla papas con chayotes, ¿verdad? Entonces, de la producción agarran y de ahí van usando indiscriminadamente, o sea, no hay como una división clara. Todo lo que decía Raquel, de hacer un presupuesto inicial es lo ideal. O sea, lo más recomendable es, si yo solo tengo una fuente de ingresos, que es la venta del café, y esta venta del café, a mí me llega la plata en marzo, que es cuando ya se exportó el café y es cuando ya me lo pagaron, digamos, y a mí me llega 1.000.000 de colones, este 1.000.000 de colones no es que yo lo parto a la mitad y digo 500.000 para la casa y 500.000 para la finca, porque es totalmente cierto que es probable que no me alcance para la casa y que me sobre para la finca. Pero por eso es que, digamos, primero empezamos viendo temas de presupuesto familiar, porque yo para poder decidir cuánto necesito por mes en una casa, tengo que tener un presupuesto y saber cuál es el margen de variación de ese presupuesto, o sea, cuánto va, lo máximo que puede llegar el presupuesto de la casa es este monto por mes y lo mínimo que llega es este. Entonces yo voy a agarrando números como generales. Digamos que tengo 1.000.000 de colones y yo sé que por mes yo gasto 50.000, digamos. Entonces, eso significa que durante los 12 meses, bajo el supuesto que yo solo gasto 50.000, lo cual no es real, significa que yo voy a ocupar por lo menos 5 por 12, serían como 600.000 colones, ¿verdad? Lo que voy a necesitar durante el año. Entonces, en teoría, yo agarro esos 600.000, los pongo en una cuenta que se llama cuentas casa, y a partir de ahí es de donde voy a estar agarrando. Y los otros 400.000 que me quedaron,
los dedico a la finca. ¿Qué es lo que pasa si cuando yo hago el análisis del presupuesto de la finca me doy cuenta que necesito menos de 400,000 o que en realidad necesito más de 400,000, porque también puede pasar? Tengo que hacer un balance y tengo que revisar muy bien tanto el presupuesto de la finca como el presupuesto de la casa. ¿Qué pasa si yo le quito presupuesto a la finca? Que no puedo reinvertir. Y si yo no reinvierto, no puedo producir más. Y si yo no produzco más, entonces el otro año no voy a tener ingresos. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Por eso es que se recomienda que esté completamente separado, que a partir del momento en que yo ya tengo ordenadas mis finanzas, ya sé cuánto gasto en la casa, ya sé cuánto gasto en la finca, tengo un margen, o sea, digamos, de esos 50,000 que yo gasto en la casa, sé que más o menos 20,000 voy a necesitar, entonces yo presupuesto que por mes necesito máximo 70,000 y lo mínimo que voy a necesitar son 30,000. Estoy haciéndolo con números chiquitos como para que sea más fácil de entender, pero obviamente dependiendo del tamaño de la familia, dependiendo de las necesidades de la familia, estos valores pueden cambiar. Igual, si yo luego, cuando hago el ejercicio de la finca, también tengo que pensar, bueno, este año no voy a renovar maquinaria, o este año no voy a renovar la plantación, digamos, no voy a sembrar nada nuevo, sino que me voy a quedar con las plantas que tengo. Entonces también yo puedo ir viendo cómo es que voy a necesitar reinvertir en la finca. Pero sí es importante ir trabajando en esta división para que luego se vea como en este árbol, digamos, donde yo tengo una fuente de ingresos, tengo una cantidad de recursos que necesito en la familia y una cantidad de recursos que necesito en el negocio, pero que ojalá haya un monto. O sea, no es como que entró y veo cómo lo divido, sino que yo ya sé planificadamente que entró tanto y de esto puedo agarrar tanto para la finca y tanto para la familia. Que me sobraron recursos, bueno, entonces voy a tener un ahorro que se llame familia y un ahorro que se llame finca. Entonces ahí voy guardando y en caso de una emergencia, en caso de un imprevisto, sé que tengo un fondo para poder responder a esas necesidades. Si al día de hoy más bien tengo un déficit, es decir, que cuando llegan estos recursos, yo digo, qué torta, me sale talladito para la familia y este mes la finca no tiene. Este mes a la finca no le podemos meter nada. Por eso también es importante el flujo de caja. Porque cuando yo hago el flujo de caja, yo sé en qué momentos voy a tener que tocarle la faja a la familia o tocarle la faja a la finca, pero siempre de forma que el efecto no sea tan marcado. Porque obviamente va a haber gastos en la casa, yo no le puedo decir a los chiquillos, de ahí no, este mes no comemos nada, ¿verdad? Nos aguantamos todo el mes y no comemos nada. Yo no sé, pero pareciera que escuchó lo que dijeron aquí. ¿Por qué? Ay, perdón, Adri, tenía activado el micrófono. Ah, Es ok. que usted dijo No. eso divertido y alguien más se rió aquí como si estuviera escuchando. Ya, ok. Entonces, es importante como esa parte, ¿verdad? Como ir haciendo este ejercicio de separación y asegurar que vamos a ir alcanzando las metas tanto de la casa como de la familia en cuanto al gasto. Es un ejercicio súper difícil al inicio. Nosotros lo que generalmente recomendamos es a veces sentarse con cada familia, pero ahorita nosotros no tenemos esa capacitación, digamos, ustedes no tienen esas herramientas y el sentarse con cada familia puede ser tedioso, pero al momento en que ya vaya avanzando el proceso, sí hay que ir evaluando si lo ideal es sentarse con cada uno a revisar el presupuesto o no. No sé si respondí tu duda, Raquel. Sí, muchas gracias. No. Sí tenía, digamos, como esa idea que había que trabajar con el presupuesto. O sea, primero calcular la casa, después calcular cuánto se gasta más o menos en la finca para poder ir destinando, dividiendo bien. Pero sí, ahora sí, muchísimas gracias. Sí, pero digamos, ese ejercicio se puede hacer solo si yo he hecho el ejercicio del presupuesto. Si yo no he pasado por presupuesto, yo no puedo hacer esta división. Y lo que pasa en muchas familias es que lo hacen
al día a día, ¿verdad? O sea, no tienen un presupuesto, sino que van gastando y van agarrando de aquí, metiendo por allá, le piden prestado al mismo negocio, ¿verdad? Que era lo que yo, no sé si esto lo hablamos el día de la sesión, que generalmente cuando uno ahorra le pide prestado el ahorro. Entonces es como, uy, voy a agarrar del ahorro 5,000 y luego se los devuelvo. Eso nunca pasa, uno nunca le paga el ahorro porque el ahorro no se cobra. Entonces es importante ese ejercicio de empezar primero por presupuesto familiar, hacer presupuesto de la finca, ver cómo tengo yo los recursos y luego hacer un flujo de caja que me permita entender cuál es el ciclo de la finca y en qué momentos van a haber picos, porque si yo no le meto a la finca, la producción no crece y si no crece, no tengo más ingresos el otro año. ¿Sí? Sí. Sí, que ahí también quería decir, digamos, pensando en un escenario donde haya una productora que entregue todo su café y quiera empezar un microbeneficio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no puede tener un presupuesto listo, ¿verdad? De antemano. Puede preguntar más o menos como, ¿cuánto gasta? Puede ir a ver insumos y saber cuál es, ¿verdad? Como el precio de cada cosa. Pero en ese caso también es súper importante, ¿verdad? Y en general para la vida, guardar facturas, ¿verdad? Como que se puede hacer un presupuesto inicial, porque claro, no puede hacer uno completamente terminado, entonces se hace un presupuesto inicial y ya cuando ha pasado cierto tiempo se contrasta con lo que está gastando mes a mes en insumos, ¿verdad? Entonces ahí también por si no saben cómo, o sea, por si preguntan, pero no, es que yo apenas estoy empezando, o sea, sí es importante recordar el uso meticuloso de las facturas para poder tener al final un panorama real, digamos, de qué es lo que está gastando. Sí, eso es súper importante, digamos, si yo apenas voy a empezar, sí tengo que hacer como este ejercicio de tratar de identificar la estructura de costos y ojalá inflarlos un poquito, porque a veces yo digo, bueno, esto me va a costar 100,000 colones. De ahí resulta que a la hora de la hora, no sé, estoy haciendo algo en la finca y me doy cuenta que voy a necesitar algo extra que no había planeado. De ahí yo no puedo parar, ya empecé, tengo que ver cómo hago. Entonces lo ideal es inflarlo un poquito para tener un colchón en caso de emergencia y asegurar que voy a poder cubrir estas necesidades adicionales que van a surgir. Igual para la casa, o sea, si yo siempre hago un presupuesto, pero yo tengo que tener un margen de imprevistos. ¿Qué pasa si los gatos se enferman y tengo que llevarlos al veterinario y no lo tenía planeado? O si, no sé, ayer llovió mucho, hay una gotera y hay que arreglar el techo y no lo tenía planeado. Bueno, yo tengo que tener tengo que tener un margen para poder solucionar este tipo de imprevistos. Y eso se llama el ahorro de emergencia, que es el ahorro que yo sé que puedo manipular, que puedo agarrar de ahí para poder responder a, como lo dice el nombre, emergencia. El ahorro de emergencia no es porque vi un pantalón y yo digo, qué bonito ir a comprarme ese pantalón. Eso no es un ahorro de emergencia. Eso es un gasto innecesario. Pero, digamos, el ahorro de emergencia es cuando yo tengo una necesidad urgente a la que tengo que responder y tengo ahí un fondo para poder responder a eso. Enfermedad, arreglos, igual para la finca. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda antes de entrar a materia? ¿No? Raquel, no sé si tenías alguna otra consulta. De momento que haya ido estudiando y repasando, esa fue la que me había surgido. Ok, buenísimo. Entonces, yo revisé lo que enviaron los dos grupos. Ambos grupos lo hicieron muy bien. En realidad lo hicieron súper bien, las respuestas son correctas. Pero sí quiero como que hagamos una revisión de algunos conceptos. Entonces voy a dejar de compartirles esto y voy a compartirles una de las tareas. Voy a estar cargando. Delfina y Lau,
¿El ejercicio al final lo vamos a hacer por WhatsApp? ¿O va a ser...? Ok, Sí, pero es por WhatsApp. ok, gracias. Ok, voy un toquecito que ya se activó. Para no robarles tiempo a las chicas. Ok, entonces... Ajá. Cuando hago esto me siento tan lerda. Ya, ahora sí. Ahora sí lo ven. Listo. Entonces, lo que quería que viéramos era, este es el ejercicio que hicieron Kendi, Amanda, Alan, Vivi y Ashley. Digamos que esto fue una duda que también con Kendi yo hablé en algún momento. El valor del producto vendido, y es muy parecido a lo que hizo el otro grupo, ¿verdad? Tenemos el caso de doña María, donde desde el inicio nos dicen que ella vendió 100 kilos de café a 15,000. Entonces, aquí tenemos el valor del producto vendido de café. Y también tenemos el valor del aguacate, que doña María nos dijeron que eran 100 kilos de aguacate a 5,000. Algo que yo creo que no les dije en la última sesión. Si yo tengo todos los valores en kilos y no tengo precios, pongo kilos. Pero lo ideal es tener una moneda porque es lo que me va a permitir a mí decir, ok, la rentabilidad es de tanto. ¿Qué pasa si tengo kilos, tengo sacos, tengo quintales y tengo precios? Y tengo dólares y tengo colones. Tengo que escoger una moneda y si tengo que hacer tipo de cambio, tengo que calcularlo por el tipo de cambio o dividirlo entre el tipo de cambio, dependiendo de hacia qué dirección vaya a agarrarlo, si lo voy a calcular en dólares o en colones, pero tengo que tener el mismo tipo de moneda. Y otra cosa es que si yo tengo quintales y kilos, tengo que tener la misma unidad de medida. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que calcular el valor del producto, tengo que calcular el valor del producto haciendo un kilo equivale a tantos miles de colones o a tantos miles de dólares, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener una unidad, pero si yo tengo un quintal, un kilo, y tengo que saber cuántos quintales tiene un kilo. Digo, al revés, cuántos kilos tiene un quintal, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas es importante que las tomen en cuenta. A mí me pasó un día atendiendo a una señora que ella me decía, es que yo vendo galletas, ¿verdad? Y las galletas tienen mantequilla, harina, azúcar, café, cacao, ¿verdad? Todos los ingredientes. Entonces, cuando había que calcular el costo de los insumos de ella, dieron una tabla kilométrica porque eran todos los insumos para producir una galleta. Entonces, ella me decía, ¿cómo hago? Y le digo, bueno, no lo hagamos por una galleta. ¿Cuántas galletas le salen a usted de una bolsa de harina? Bueno, a mí me salen de una bolsa de harina, me salen 30 galletas. Ok. ¿Y a cuánto vende usted 30 galletas? Bueno, 30 galletas yo las vendo acá. Entonces, lo que hicimos fue pasar, como hacer todos los cálculos para tener una unidad de medida mucho más fácil de interpretar. Porque si yo tengo como muchas unidades de medida, estos números nunca me van a calcular. Entonces quería hacer como ese comentario al inicio. La otra cosa es que, digamos, acá, ¿verdad? Que es en el producto vendido. Tenemos el producto vendido, que eso está bien, lo calcularon muy bien. Luego, el valor del producto consumido. El caso tiene un toque ahí chueco porque dice que doña María tiene 2 kilos de café almacenados para venta o consumo, pero no nos dice para qué los usó. Entonces, podría ser que yo diga, bueno, no, los usó para consumo y entonces los voy a meter acá. Pero el ejemplo no dice. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Que yo los considere como parte del producto vendido. Porque yo no estoy segura, entonces puede que ya esté contabilizado aquí. Entonces, esta parte lo hicieron muy bien. Y luego dice que al 31 de diciembre le quedaba medio kilo de café almacenado. El cálculo del medio kilo de café, ¿cómo se hace? Bueno,
A mí al final del ejercicio me dicen que el precio por kilo es de 50. Entonces, medio kilo, 150, Adri. sí, perdón, me comí un número yo. ¿Por qué no me dan las matemáticas yo? Ok, entonces, si yo hago los números, lo que hago es que hago 150 y lo divido, digo, lo multiplico por medio, por 0,5 y eso me va a dar 75. Entonces, sumo estos valores, tanto para el café como para el aguacate, y eso me va a dar el total de ingresos. Porque recordemos que había que sumar el valor del producto vendido, el valor del producto consumido o semillas, y el valor del producto al 31 de diciembre. Estamos haciéndolo para un ciclo productivo que empieza en enero y termina en diciembre. Entonces, yo empiezo a contar desde el 1 de enero y termino a contar el 31 de diciembre. Si a mí me quedó del año anterior, digamos del 2019, entonces yo voy a contar eso que me quedó del 2019 a partir del 1 de enero como el valor del producto almacenado a principio del año. Entonces, este tipo de cosas quería aclararlas. Y luego acá lo hicieron muy bien, restaron a este total de ingresos, restaron el valor del producto almacenado. ¿Alguien tenía alguna duda? Okay. Y esto me da un total de 20.275 para el valor de salida. Ahora, a ellas les tocaba también hacer, a ellos también, les tocaba hacer el costo de los insumos del café. Para el costo de los insumos del café, tenemos el valor de los almacenados a inicio del año, que eran 10 de fertilizante, 75 de semillas, que ya nos habían dicho en la tabla anterior, ¿verdad? Lo que compraron durante el año, que fueron 100, y no tenían nada, porque doña María gastó todo durante el año, no le quedó nada almacenado al final de año. Entonces sumamos estos. Si hubiese habido valor de los insumos almacenados, eso los tendría que restar. Entonces, si aquí hubiese habido un 20, yo habría tenido que restarle a estos 110 este 20. Pero como no había, no se restó nada. Y para el almacenado, que eran las semillas, solo tenemos 75. El costo de los insumos, ellos lo que hicieron fue 110 menos 75. ¿Por qué hicieron esta resta acá? Tal vez alguna de las chicas que me quiere explicar. Kendi, Amanda, Alan, Creo que justamente en ese punto tuvimos algunas diferencias de lo que nos parecía que debía ser y al final no estábamos seguros, digamos, si lo dejamos así, pero en mi ejercicio yo sumé los 100 más los 10 más los 75, lo sumé, no lo resté. Pero Yo también. ahí no nos pusimos de acuerdo y yo creo que era como por cómo estaba escrito lo que había al respecto de esos 75. Pero yo sí los sumé en vez de restarlos. Ok. Y no llegaron a un acuerdo. Es que Aquí. consultamos y no sé si... Si quiere yo, es que yo en esa parte le había preguntado a usted, Adri, y nosotras, bueno, Amanda, Ashley y yo creíamos que iba sumado, pero Vivi, según algo que había leído en el material, entonces ella creía que iba restado, pero nunca nos pusimos de acuerdo y como yo le pregunté a usted, tal vez usted ni yo no nos entendimos y usted me dijo que era restado, entonces al final lo dejamos restado. Ok. Es restado, o sea, lo hicieron bien. Es restado, pero sí quiero que entendamos por qué. Digamos, acá ustedes pusieron entre los costos los fertilizantes, perdón, y el producto almacenado, que son las semillas, ¿verdad? Pero acá tienen el valor de los insumos almacenados al inicio del año y el valor de los insumos almacenados al final del año. Este es, según el caso,
Espérense que ya se me perdió. Tenemos que, ¿dónde está el caso de doña María? Tenemos 10 de fertilizante almacenado al inicio del año. Luego tenemos medio kilo de café en semilla, que este medio kilo de café en semilla, si no me equivoco, también es del final del año. Es decir, este no va acá. Espérense para ver el caso, la presentación. Es que, perdón por interrumpir, pero Adelante. yo creo que era por cómo estaba escrito, porque decía que hablaba de ese medio kilo en la parte en la que describía el asunto de los costos. Entonces yo lo leí como que decía al principio de año tenía 10 de fertilizante y luego habla de este medio kilo. Entonces yo lo leí como que eso era algo que había quedado del año pasado y que estuvo este año, y yo creo que Vivi lo leyó como algo que quedó al final de este año y que quedó por ahí. Entonces yo creo que, o sea, al final no nos pusimos de acuerdo, pero me pareció que era porque para ponernos de acuerdo tendríamos que preguntarle a doña María exactamente si eso era al principio o al final del año. Sí, tienen razón. Porque dice, doña María al inicio del año tenía 10 de fertilizante almacenado durante el año, compra 100 y no le queda ninguno al final. Entonces, lo de los fertilizantes está bien. Y luego dice, además tiene medio kilo de semilla de café y no compra más durante el año, pero no dice nada más. Pero si nos agarramos de la parte anterior, sí dice que para el 31 de diciembre, doña María tenía medio kilo de café almacenado para semillas. O sea, si vemos las dos historias como una sola. Entonces, tal vez sí fue como un tema de redacción, que ahí sí me disculpo y tienen razón. Si fuera un caso real, habría que preguntarle a doña María. Pero si lo interpretamos como que es café que le quedó al 31 de diciembre, este no iría aquí a inicios de año, sino que iría aquí abajo, a final de año. Y entonces ahí sí tiene sentido que lo hayan restado. Porque si ustedes lo ponen acá, era un valor sumado y entonces aquí hubiéramos tenido 1085. Pero si lo ponemos acá, si se tiene que restar, entonces sí daba 35. Entonces como que el cálculo está bien, lo único fue como el orden de los factores, que al final si no conocemos nos podemos enredar. Disculpa, Adri. Sí, que yo creo que sí teníamos como esa duda porque como dice Amanda, como que unas estaban como que había que sumarlo y que restarlo. Yo creo que igual yo lo que hice fue como verlo como desde el ejercicio, de la primera parte del ejercicio que decía que tenía ese café ahí como para semilla. Entonces yo creo que fue así como el error acá de ponerlo en la tabla arriba y no ponerlo ahí abajo, digamos, en el que estaba como a fin de año. Igual lo restamos, pero creo que fue como que lo colocamos en otro lado. Sí, porque si, digamos, si ustedes lo ponen acá, tiene todo el sentido que lo resten y calzaría con el resto de la historia. Pero si ustedes lo ponen acá, hubiese sido 1085. Solo para... Sí, creo, es que lo que pasa es que Ashley fue la que puso todo en la tabla y cuando eso estábamos que lo sumábamos, ¿verdad? Pero luego cuando yo le consulté a usted, después me dice Vivi, voy a cambiarlo. Entonces lo cambió, pero no cambió como de posición el monto. Entonces ese fue el error. Y la interpretación, porque lo interpretamos diferente, digamos. Amanda, Ashley y yo creíamos que era de una forma, pero Vivi pensaba que era otra. También es por el hecho, siento yo, de que pusieron como situación 1 y situación 2, porque si yo solo me hubiera quedado en la situación 2, que era la de nosotros, no hubiéramos entendido. Entonces sí, tal vez es esa parte. Ok. Amanda. Que yo todavía tengo como una duda al respecto de eso, porque también pensé, ¿verdad?, en tomarlo como que era el mismo medio kilo del que se habla primero, pero la duda que me entraba ahí es que si lo tomamos así, lo vamos a contar como valor de salida, como producto almacenado al final del año, pero también como un producto restante en los insumos. Como entonces, un costo. Y ahí tenés toda la razón, que era, ahora que yo lo estaba revisando,
yo dije, pero es que aquí lo estamos contabilizando 2 veces, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya respondo esa parte. Y luego tenemos el peón con la mano de obra, que es un costo indirecto, ¿verdad? Que eso lo hicieron bien, el pago mensual y que el pago anual son 600. Entonces al final tengo 600. Acá tenemos el valor de salida, que son los 2.275, que ahí están esos 75. Pero acá me parece muy interesante, porque ustedes en los costos directos de los insumos pusieron 185 y luego de un momento a otro me ponen 35, que supongo que fue que cuando corrigieron, ¿verdad? No corrigieron esto. Pero está bien, digamos, como que la lógica, yo entendí la lógica detrás, un tema como de números. Cuando yo tengo, en este caso, que el valor del producto almacenado es de 75, y aparte de eso, lo tengo aquí como un almacenado a final de año que lo voy a restar, acá lo estoy sumando y acá lo estoy restando. Entonces no estaría como, o sea, estaría como anulándose a la hora de hacer este cálculo acá. Si ustedes hubieran dejado aquí 185, lo estaríamos sumando 2 veces. Entonces estaríamos contabilizándolo 2 veces. Por eso es importante lo de la ubicación, porque al final es un insumo que tengo que quitar porque ya no voy a estar útil, porque ya lo voy a gastar, ya no lo puedo usar durante este año, que más bien me va a sumar para el otro año, pero que a la hora de que yo quiero hacer el cálculo de pérdidas y ganancias de este año, necesito eliminarlo. Entonces, si arriba lo sumo y acá lo resto, está bien. Pero si pasa como acá, digamos, si ustedes hubieran dejado este 185 aquí, donde está el 35, ahí sí hubiese sido un error porque estaríamos sumándolo 2 veces y ocupamos que se anule, ¿sí? Entonces, si ahí Adri, creo que ahí fue un dedazo de no borrar ese 185, porque como habíamos hecho el cálculo anterior, que habíamos sumado los 75 a los 110, entonces había quedado el dato ahí, pero digamos, el que íbamos a dejar era el 35, creo que ese 185 como que había que eliminarlo porque sí, como que fue un dedazo. Ajá. Sí, yo lo entendí así, porque ya luego me puse a ver para arriba y dije, sí, sí entiendo dónde vienen esos 185, pero sí tenían que poner 35. Pero sí me entendiste, Amanda, como que se anula, digamos, que si arriba lo sumé y luego lo resté, desaparece. El problema es si yo lo sumo en una y luego lo vuelvo a contabilizar, que ahí estaría contabilizándolo 2 veces, ¿sí? Eso me da el margen bruto, ¿verdad? Y luego le tengo que restar los costos fijos, que son la mano de obra, y eso me va a dar las ganancias de la finca, que son 19.640. Creo que el otro grupo solamente trabajó en esta primera tabla, por eso fue que agarré este Adri, grupo, ¿sí? de hecho eso le iba a preguntar porque cuando estábamos haciendo la tarea creímos que un grupo tenía que hacer el valor de salida y el otro la de los costos, entonces nada más hicimos valor de salida. O sea, yo no sabía, bueno, no sabíamos que teníamos que hacer todo. No, solo tenían que hacer una parte, pero es que ellas, para poder hacer la segunda parte, tenían Ah, que sí, hacer sí. la primera. Por eso Ok. fue que agarré Pero este. entonces nosotros solo teníamos que hacer lo que hicimos o sí tenemos que hacer algo más. No, tenían que hacer lo que hicieron, que era esta Ah, primera bueno. parte. Ah, bueno, Ajá, bueno, está bien. está bien. Pero sí quería que todos entendiéramos el proceso y me pareció muy interesante la reflexión que tenían ellas. Entonces, por eso fue que agarré este ejemplo. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Al inicio cuesta mucho como entender que esa suma, que usted resta, y dependiendo del caso o de cómo la señora nos cuente su situación, va a ser un poco más complejo. Mi recomendación, ¿cuál es? Agarren el texto o agarren el caso y lo van desmenuzando y se lo van comiendo a pedacitos para que sea más fácil ir metiéndolo en la tabla. Hacerlo en Excel ayuda mucho porque ya se suma y resta casi que automáticamente, pero a veces si las señoras no tienen Excel, que pasa en el 50% de los casos o no saben usar Excel, hay que hacerlo a pie. Entonces, de ahí tienen que usar un cuadernito así como este, anotar e ir enseñándoles cómo se hace o hasta mandarles fotos. Pueden volver a practicarlo. Creo que en la presentación que Fer les compartió viene otro caso donde pueden también como ver el ejercicio
Y siempre tener cuidado como con esos detalles, que ahí sí fue un error de redacción mío, digamos, como que estaba como tramposo, pero son cosas como que también a la hora de que una está hablando con una productora tiene que entender muy bien de dónde viene lo que ella te dice. Si ella me dice, es que a mí me quedó harina del año pasado que usé en enero, febrero, eso es un insumo del año pasado, ¿verdad? Entonces ese tipo de detalles sí es importante. No sé si les queda alguna duda, si más bien, si quedaron claras y claros. Yo tenía una duda que es, digamos, cuando han trabajado ya con ellas, ¿cómo hacen? ¿Les dan como una plantilla o algo así? Ya como más. Es que nosotros, por ejemplo, la tuvimos que hacer, pero a ellas así como escrito todo, digamos, como una plantilla. ¿O Sí, cómo lo hacen? nosotros les dimos una plantilla. Espérense para ver. Yo me cambio aquí, ustedes ven, ¿están viendo la presentación? Sí. Ok. Les dimos, voy a hacer esto muy grande, como esta, ¿verdad? Que era como una especie de plantilla, obviamente sin fórmula, donde venían los nombres de las columnas, y cuando, ahorita no la tengo aquí como a mano, pero hubo un momento en que nos dimos cuenta que se les enredaba que sumar y que restar. Entonces, a la par de valor de inicio o a la par de compras, y así les pusimos el signo de suma o resta, para que ellas pudieran como saber qué se suma y qué se resta para obtener el valor de salida. La idea es mejorar, obviamente estas plantillas fue como parte del piloto, pero sí la idea sería mejorarlas y hacerlas como mucho más fáciles de entender. Y como ven, aquí hablamos de valor de inicio y valor final, porque si ustedes ven el texto que está aquí al lado, dice que utilizaremos el término valor de inicio para artículos almacenados al comienzo del año y valor final para los almacenados al final del año, que es parte de esta discusión que estábamos teniendo de si esos 75 era algo que le quedó al 31 de diciembre o algo que le quedó al 1 de enero. Entonces, es parte de lo que nos ayuda como a ir ordenando la información. Pero sí, al principio trabajamos así, cuando ellas mandan fotos del cuadernito, donde hicieron la tablita y donde están haciendo los cálculos. Pero para que sepan que también hay como un machote en Excel, pero si no todas usan Excel, habría que empezar por explicar cómo se usa Excel y eso haría como que tengamos que ir mucho más atrás hasta ver si tienen Excel, digamos. Entonces, como para que también lo tomemos en cuenta. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda, muchachos? Adri, bueno, lo mío, ¿me escuchan? Sí. Bueno, lo mío no es una duda, Adri, pero sí me gustaría como que tal vez nos pudieras poner como más situaciones, digamos, para practicar bastante, porque yo siento que la práctica, ¿verdad? Es lo que nos va a dar como el conocimiento y ver, digamos, diferentes situaciones que se nos pueden presentar con las mismas productoras. Entonces, sería eso. Ok, si les parece, les puedo mandar un par de ejemplos más. O sea, como a ejercicio personal, si los quieren hacer genial, si no los quieren hacer también, pero si ocupan que se los revisemos, nos los manden y nosotros los revisamos. Pero para que puedan ir haciendo como el ejercicio, voy a trabajar en eso y se los paso. ¿Les parece? Muchas gracias, Adri. Ok, muchas gracias. Eso sería mi parte, creo que agarré más tiempo. Perdón. No, todo bien, porque igual era como para que quedara bien claro. Es que este tema se las trae, entonces mejor dedicarle tiempo. Pero lo que entonces quería preguntar era, porque sabemos que habíamos dicho que la sesión era hasta las 11. ¿Tienen chance de trabajar un ratito el ejercicio de Delfina y de Lau? O sea, es por WhatsApp, digamos, es como estar ahí pendientes. ¿Cuánto rato dura más o menos, chicas? Media hora. Media hora. Sí, Ok. porque son 2 de 15, digamos. Ok, entonces puede ser hacerlo ahorita, no sé cómo están, o podríamos empezar un poquito antes del miércoles, ¿verdad? Como haciendo el ejercicio y así ya todo el mundo está preparado, ¿verdad? O sea, pero igual, si es hoy, las chicas lo traían preparado para hoy, ¿verdad? Entonces podríamos hacerlo, pero para no pedirles, digamos, que destinen más tiempo sábado, que ya habíamos dicho que era 1 hora. Entonces ustedes mandan.
Yo sí tengo chance, nada más que tengo que ir como en carro, entonces no sé si me pueda fallar tal vez, pero pienso que sí voy a tener señal y todo. Ok. Yo nada más tengo que ir un toque porque es que mi mamá está tostando y se va a quedar sin gas, entonces ocupé a comprarle el gas, pero igual de eso no duro ni 5 minutos. Igual ahí, cuando llego al súper estoy pendiente del cel y todo. Ok. Sí, porque es por WhatsApp, Yo ¿verdad? casi que también Entonces, Digamos, prefiero Sí, que por ya. eso. sí. por Por nosotros mí no hay está bien problema también. cuando sea, pero sí que estén pendientes porque, bueno, van a ver que la dinámica conlleva que estén pendientes, ¿verdad? Ok. Adri. Yo estoy encerrada. O sea, yo estoy aquí. Ok. Entonces, cuando sea. Ok, entonces hagámoslo ahorita. Aprovechemos para terminar como ya con un ejercicio más divertido. Sí, así lo hacemos ahorita, yo puedo participar porque si no el miércoles no podría. Ah, sí, sí es cierto. Sí, sí. Ok, hagámoslo de una vez entonces. Em, sí, bueno, les iba a preguntar quiénes se apuntaban para la sesión siguiente, pero entonces eso lo vemos el miércoles. Solo una pregunta, ¿necesitamos algo o solamente el teléfono? El Solamente el teléfono. teléfono. Ok, ok. Ok, entonces nos movemos a WhatsApp y terminamos por acá. Listo. Chao. Bueno, Chao. Está chao. bien. Chao. Gracias. Chao. Te iba a decir